por una zona que básicamente se encontraba como que un espacio temporal en la que para ella en ese instante solo estaba transcurriendo un tiempo de alrededor de 5 minutos y para los papás pues el tiempo transcurrió normal. Él en cada dimensión intenta salvar a su esposa, pero no puede, porque de una u otra manera siempre hay un accidente de auto. Si no muere su esposa, o muere él, o mueren sus papás, o mueren sus hijos. Pero él se da cuenta que haga lo que haga, no cambia nada en ninguna dimensión a la que él viaja. Que realmente yo sí morí ahí y volví a nacer. Volví a recorrer todo lo que he recorrido hasta llegar a este punto otra vez. Por eso es que son los déjà vus. ¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Expedientes Misteriosos. Y hoy contamos con la presencia de nada más y nada menos que de mí, el productor, quien se encuentra detrás de todo este merequetengue, todo este show, todo este gran evento visual que ustedes presencian cada semana. Esta obra de arte. Esta obra de arte, ya saben, me acompañan como siempre, solo que frente a cámara, Tania, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? No, pues, bien contenta, Sevilla. Por primera vez rompemos la barrera esta, porque te habíamos escuchado, pero jamás habíamos tenido la dicha de verte. Es que yo no te conocía. No, Tania, él sí es real, no como Fran. ¿En serio? Yo creo. Bueno, amigo mío, preséntate. Hola, yo soy Jess, aquí andamos muy emocionados, la verdad, porque está Sevilla aquí con nosotros. Siempre ha estado, pero ahora ya lo están viendo. Siempre está, pero como en forma de espíritu. Gracias, muchas gracias, chicos. Guiándonos. Hoy es tangible, lo podemos sentir, oler y palpar. Exactamente, y tan palpable como el episodio de hoy, que va a tratar de nada más y nada menos que, donde vamos a hablar de nada más y nada menos que de algunas teorías, leyendas, historias que tengan que ver con anomalías en el espacio-tiempo y también lo que podría denominarse como universos paralelos u otras dimensiones, varios temillas o subtemillas como lo quieran ver ahí. Entonces, bueno, ¿quién comienza? Como tú eres el anfitrión el día de hoy, yo creo que estaría bueno que nos des cátedra del tema hoy. Está bien. ¿Tú qué opinas, Jess? Pues claro que sí. Ya me echaron la bolita a mí, ya me echaron la bolita. Está bien, yo empiezo. Bueno, chicos, preparen sus oídos porque lo que se viene los va a traumatizar un poco. Ok. Se empezó muy fuerte este va. La leyenda que traigo hoy está titulada como La leyenda del vuelo 914 Pan Am, o bueno, 914, también conocida como la leyenda del avión fantasma. ¿Qué? Esta leyenda cuenta que un 2 de junio de 1955 despegó el vuelo 914 de Pan Am desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy con destino al Aeropuerto Internacional de Miami. El vuelo duraría aproximadamente unas 3 horas, que es lo que pues suelen durar, supongo yo, que la mayoría de vuelos. El avión estaba tripulado por 4 empleados y volaba con 57 pasajeros. Digamos que en un punto del vuelo, la señal de la aeronave desapareció. Las autoridades de Estados Unidos buscaron los restos del avión sin éxito alguno. ¿Qué había pasado con el vuelo 914? Se preguntarán ustedes. En mayo de 1992, digamos que un controlador de tráfico aéreo de Venezuela, o sea, ya estamos hablando de otra región, de otra parte del mundo. Muy alejado, ¿no? Bastante. Llamado Juan de la Corte, se percató que había aparecido en el radar un avión así, absolutamente de la nada. Eso lo desconcertó un poco y esta persona se comunicó con el piloto. Hay que recordar que este vuelo salió en 1955 y se comunicó hasta 1992. ¡Ah, la madre! No Sí. había captado ese punto. Fueron exactamente 37 años que este vuelo pues estaba desaparecido e incomunicado. No fue hasta que esta persona, Juan, se comunicó con él. El piloto le dijo que su vuelo estaba programado para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami a las 9:45 am. El día 2 de junio de 1955. Oye, Sevilla, ¿no fue de ahí inspirada la serie de Lost? La verdad nunca la he visto, pero sí sé más o menos de qué va la trama. A ver, cuéntame un poco. Porque la serie de Lost es de un vuelo que pierde comunicaciones, llegan a una isla
pero nadie lo ubica ni nada. Y cuando ellos logran salir de la isla, llegan a un mundo que básicamente cambió y no sabían de su existencia, pero es como una realidad alternativa en la que ellos estaban en la isla. Okay. Entonces, tal vez siento que pudo haberse inspirado de este caso. Me suena un tanto similar. Pues ahora que lo mencionas, sí está un poco... Siento que concuerda. Sí tiene algo de sentido. Me la voy a ver. Está muy buena. Son de las series antiguas que eran muchas temporadas y que salían cada año, no como las series de hoy, que salen 8 episodios cada 2 años. No, ahí creo que son como 9 temporadas, no recuerdo exactamente, pero sí son bastantes episodios. Ajá. Está muy buena, te va a gustar. Bueno, ahí me la he hecho. Ok. Después de que esta persona le comentó eso, los empleados de la torre de control se quedaron pues claramente desconcertados, en silencio, estaban paralizados con mucho miedo y no se podían mover. Casi, o sea... Sí. Posterior al aterrizaje, desde la torre, Juan le dijo al piloto, oye, pues no sé si sabías, pero hoy es 21 de mayo de 1992. A lo que el piloto reaccionó de mala manera, o sea, como que esto ya es parte mía, o sea, yo intuyo que lo tomó como una broma y a lo mejor pues no era una persona muy animada o muy relax o no sé, que con quien pudieras quizá bromear un poco. Sí, claro. Imagino que ellos perdidos y que te jueguen una broma así, pues no te lo tomas para nada bien, ¿no? Ajá, o sea, ¿cómo me vas a decir que, estoy en una fecha de muchos años en el futuro, o sea, nada que ver? Entonces tan mal reaccionó este piloto que después de arribar vuelve a despegar, se va, pues es como da la media vuelta y se marcha. Entonces a los minutos de despegar nuevamente desapareció y nunca más se supo del vuelo 914. Ok. O sea que tuvieron la oportunidad de llegar a una realidad que era ajena a ellos, pero despegaron y volvieron a desaparecer 37 años después. Y ¿sabes qué? Ay, se me puso el piel chinita. Hay una serie también que se llama Manifiesto. No sé si esa la han visto. Me suena. Manifiesto es más nueva que Lost. Y ahí se habla de un avión que vuela y llega como a una luz, que es como un agujero de gusano, no sé cómo explicarlo. Y cruzan por ahí y es un mundo totalmente diferente. Pero los que logran salir de ahí adquieren como una especie de visiones que les da como poderes de hacer, como salvar vidas o algo así. Está bien curioso, pero es un vuelo donde cuando ellos regresan su vida cambió por completo. Está bien interesante y tal vez es que suena muy similar. Inclusive ya que lo dice, suena muchísimo más similar a Lost, porque en Manifiesto si llegan a aterrizar el avión, de la nada aparece nuevamente. El piloto lo logra aterrizar, pero nadie se explica porque ellos vivieron una vida. Sí. Pero no una vida tan larga. En el mundo real pasaron muchos años y con ellos no pasó tanto tiempo. Como que el tiempo funcionaba diferente, más acelerado. En la realidad en la que ellos aterrizaron. Sí. Habían pasado muchos años y ya todos los daban por muertos, ya muchos hicieron su vida y como adquirieron visiones y todo y ciertos poderes, los empezaron a detener para experimentación porque no sabían qué es lo que estaba ocurriendo y grupos radicales estaban en contra de ellos y los empezaron a cazar. Está bien interesante, pero si habla son como mundos paralelos a través de este avión. Como que el avión es un portal, cruzan un portal y ya llegan a otra realidad. Yo creo que más lo que pasó ahí fue un salto en el tiempo, ¿no? Porque si tú te das cuenta en la historia, al momento de que le hablan al piloto ya en 1990 ¿cuál era? 2. Ajá. El piloto no dice, estuvimos tanto tiempo volando o algo así. Él, justo donde se quedó, volvió. Y el avión también tenía gasolina suficiente. Y se hace raro que el piloto no dijera, pues llevamos tanto rato varados aquí o vivimos en otra parte o así, ¿no? Como que fue un salto. Un salto de tiempo.
Pues justo ahí en Manifiesto, sí creo que pasan como 10 años o algo así. O sea, ya las personas rehicieron su vida. Incluso de los protagonistas la esposa de los protagonistas se casa con alguien y cuando regresa su vida ya dio un giro de 180 grados. Entonces yo creo que suena muy, muy, muy similar. Se las recomiendo. Se llama Manifiesto y creo que está Prime Video. A mí me gusta mucho recomendar cosas que para que vean porque están interesantes. Sí. Pues mira, para complementar ahí un poquito lo que dijo Jess, como que algo no me cuadra aquí. Más que nada eso, que el piloto no se notara como que alarmado, como que estaba confundido, desorientado o algo por el estilo, y simplemente llegó así de la nada y dijo, oigan, pues tengo este vuelo programado para Miami, pero no dio como que algún tipo de razonamiento, explicación, o pues sí, algo así por el estilo, tratando de decir como, pasó esto y tuve que arribar aquí de emergencia, aquí en Venezuela, en este aeropuerto. O sea, nunca explicó eso porque le pareció muy indignante que se burlaran de él de cierta manera al decirle que estaba 37 años en el futuro, que era el presente, pero no le alarmó, no le llamó la atención que estaba en un país completamente diferente. Eso es lo que digo yo. Quizás lo que pasó al momento de hacer el salto de tiempo, pues se confundió porque él seguía una ruta y al momento de hacer el salto, pues apareció en otro lado. Entonces dice, oye, pues, ¿qué hago aquí si esta no es la ruta que venía? Entonces tengo que aterrizar para saber qué onda. Y por eso habla a la estación y dice, es que yo tengo un vuelo programado a Miami, pero puedo aterrizar aquí en Venezuela. Yo creo que estaba más que nada confundido. Okay. Pues yo siento que a lo mejor es un puente. No sé si han escuchado hablar de la teoría de la relatividad de Einstein, que básicamente muchos científicos contemporáneos dicen que viajar al pasado es imposible, pero viajar al futuro es posible. Él con esta teoría deja como entreabierta esta puerta, ¿sabes? No niega rotundamente que se pueda viajar al pasado, pero sí es más factible que se pueda viajar al futuro. Está la teoría del puente, que se supone que dos objetos distintos en algún punto, por alguna fuerza, conectan en el universo y se abre como un puente donde si lo cruzan llegarían a una realidad dentro de su misma dimensión, pero en un futuro. Creo que tal vez esta teoría me hace mucho sentido, la teoría de los puentes, sobre lo que dices del vuelo 914. Y es que sabes que sería muy difícil hay una teoría, una explicación del por qué sería muy difícil viajar al pasado, porque es casi imposible saber en qué momento la Tierra estuvo en un lugar específico en el espacio, porque la Tierra se está moviendo constantemente por todo el espacio, todo el sistema solar se va moviendo, pues, y al momento de que quieres viajar en el tiempo, tienes que saber en qué momento estaba la Tierra para poder viajar en el momento exacto, porque si te teletransportas y te quedas donde mismo, pues vas a aparecer en el espacio totalmente. Hay una película que se llama Bienvenidos al Ayer, que tiene mucho concepto sobre esto que dices. Básicamente su primer intento de viaje en el tiempo es con un carrito de esos de control remoto. Y ellos intentan que el carrito avance 60 segundos en el tiempo al pasado. Y el carrito desaparece, pero cuando aparece incrustado en una pared. O sea, completamente incrustado en una pared. Y ellos hablan sobre este problema de que la Tierra está en constante movimiento. Y ellos, a través de una programación que hacen en un iPhone, tienen la fórmula exacta, como que resuelven este asunto. Y entonces ya con el iPhone programan a dónde quieren ir. Y ya no tienen este problema de que aparecen en lugares distintos, porque resolvieron la ecuación. Se llama la teoría, hoy no recuerdo ahorita, pero la película se llama Bienvenidos al Ayer y le nombran esta teoría sobre que los viajes al pasado son imposibles, porque sí te puedes desaparecer en tiempos distintos. Entonces, el primer viaje que ellos hacen aparece en la pared del carrito incrustado, pero lo resuelven con una ecuación. Pero siento que es más fácil resolver para dónde va a ir la Tierra que de dónde vino. Pero ellos hablan de la obsolescencia programada. Básicamente es un experimento que hizo el papá de uno de los protagonistas años atrás, como unos 14 años atrás. Cuando ellos, por ejemplo, intentan conectar la máquina que ellos tiene una entrada que no conocen. Y uno de los chicos se queda viendo y va a su ático y encuentra un monitor de estos monitores gruesos, amplios. Y es la entrada redonda, circular, de piquitos. No es VGA, ni HDMI, ni nada.
Entonces dice, yo creo que esto es uno de los chicos dice, es una tecnología que nosotros no conocemos porque tal vez la investigación es muy avanzada. Y él se queda observando, regresa con un monitor gigante de los que usábamos a principios del 2000 y le dice, no, es obsolescencia programada. Y ellos, mediante el iPhone, arman un algoritmo donde logran descifrar este dilema de poder aterrizar o de poder caer en el tiempo en un lugar donde no te vayas a morir, ¿sabes? Uh-huh. Incrustado en una pared o algo así, pero es mediante la tecnología. Ok. Se llama Proyecto Almanaque, que la película en sí doblada se llama Bienvenidos al Ayer, pero el proyecto y la película como tal y el experimento se llama Proyecto Almanaque. Para que la busquen, está en Netflix y habla sobre este dilema de que sí es posible viajar al pasado. Oye, muy interesante. Así como las series que has dicho, ay, no sé cómo lo voy a hacer para tener tiempo de aventarme todo eso. Y eso que no hemos hablado de DEOA. Ah, ya Está sé. buenísima No, esa, sí. de universos paralelos. Ay, esa como me... Yo no veo series. Muy buena, muy buena. Me gusta muchísimo. Tienes Lástima que la verlas. cancelaron. Sí. Ujú. Pues También también yo pienso que en algunos viajes en el tiempo pueden salir mal. Y ahorita que están hablando de las series. Y ¿qué tal si en algunos viajes en el tiempo la gente viajara pero a otra dimensión? Así totalmente diferente. Hubo un caso un año antes de ese vuelo, en 1954. Un hombre caucásico apareció en un aeropuerto en Tokio. Todo estaba en regla, tenía un pasaporte, tenía dinero, el pasaporte estaba totalmente sellado por varios países, inclusive Japón. Parecía completamente real con los viajes. Pero lo raro ahí es que estaba emitido por un país que no existía, llamado Tauret. Ok. Cuando le preguntaron dónde queda, él señala exactamente un lugar en Andorra, que está entre Francia y España. Y ella aseguró que estaba su país Tauret, pero ahí estaba Andorra, pues no estaba. Y dice que es un país poderoso que tiene más de 1000 años de antigüedad. Incluso él habla varios idiomas con fluidez. O sea, no pareciera que fuera alguien estafador, pues. Sí. A la persona esa la encierran para investigarla porque está muy raro. Falsificar un pasaporte es delito, pues. Entonces, ajá. Y al momento de que lo encierran con guardias, celdas y todo, al día siguiente ya desapareció. No está. No están ni sus cosas, no está él. Las cosas que la gente confiscó, que guardaron, tampoco estaban. Simplemente desapareció. Como si fuese un viajero del tiempo. De dimensiones. Sí. Porque él aseguraba que ahí estaba su país Tauret. ¿Qué tal si entre 1954 y 1955, es un año, pasaron estos eventos anómalos? Ok. Al momento de que el avión desapareció, bueno, primero apareció este hombre, se abrió como una brecha de tiempo, espacio, y al momento de mantenerse abierta, desapareció este avión también. Pero como te expliqué anteriormente, ¿qué tal si algunos viajes en el tiempo son viajes a otras dimensiones? Y otras dimensiones que no necesariamente están conectadas contigo, porque puede, justamente como le decía a Sevilla, en DEOA hablan de universos paralelos, pero te puedes ver a ti mismo con una vida completamente distinta. Que justo, yo soy muy fan de esta temática. Hay una serie que se llama Si no te hubiese conocido, sobre que habla de las dimensiones. Es un portal donde la premisa es así: un hombre que está muy ocupado en su trabajo le pide a su esposa que él lleve a los hijos a la escuela cuando le tocaba a él, porque le programaron una junta muy temprano. La esposa se molesta y le dice que pues él había quedado de hacerlo, y le dice: está bien, yo llevo a los niños a la escuela, pero déjame tu carro porque el mío está fallando. Y le dice: no te puedo dejar mi carro porque voy a llegar tarde. Y le dice: pues vete en tren. No, es que voy a llegar tarde. Entonces, entre que sí que no, la esposa le da chance, le da este break, y en la mañana no le hace desayuno ni nada, como broma, y se van sus dos hijos. Tiene una hija y un hijo, y la esposa en el carro, y él ve y se despide, ¿no? De lejitos. Justo cuando va a su trabajo, le informan que tuvieron un accidente y fallecieron los tres. Entonces él entra como en una crisis, se siente bien culpable porque por tomar la decisión de darle prioridad a su trabajo y de que su esposa llevara a sus hijos cuando le tocaba a él, pues murieron. Y él toma el camino de quererse quitar la vida.
se va a lanzar de un puente, se encuentra con una señora, una anciana científica, que lo detiene y le habla sobre las dimensiones. Y hace un viaje en una dimensión que aquí cada dimensión que él viaja funciona el tiempo distinto. En una dimensión se va, por ejemplo, 3 días y en su dimensión real pasaron 7 meses. Y en una dimensión se puede ir un día y en su dimensión real pasaron 5 minutos. Entonces en cada dimensión el tiempo funciona más lento o más rápido. La científica básicamente estaba haciendo una investigación sobre la ralentización del tiempo. Era su premisa, pero se dio cuenta que a través de esto podía hacer como viajes dimensionales, multidimensionales. Bueno, básicamente él en cada dimensión intenta salvar a su esposa, pero no puede, porque de una u otra manera siempre hay un accidente de auto. Si no muere su esposa, o muere él, o mueren sus papás, o mueren sus hijos. Pero él se da cuenta que haga lo que haga, no cambia nada en ninguna dimensión a la que él viaja. Es el destino. Ajá. Y aquí habla de que dicen que los viajes al pasado no son posibles porque no puedes alterar la realidad. Dicen que lo que ya está escrito, y hagas lo que hagas, no puedes modificar. Pero esta científica habla sobre las bifurcaciones, que dice: decisiones que tú no tomas abren caminos distintos y cada camino es una línea del tiempo, es una dimensión. Claro. Está muy buena, son 8 episodios, a mí se les recomiendo, es que soy muy fan de esto. Pero la premisa de esta serie es sobre esto, que él quiere viajar para en una dimensión no conocer a su esposa para que ella sea feliz y no muera. No. Pero nunca puede, por eso la serie se llama Si no te hubiese conocido. Al final tiene un plot twist la serie muy bueno, se las recomiendo, y habla sobre este asunto de que ya todo está escrito y hagas lo que hagas de una u otra. Él sentía que los accidentes de auto lo perseguían por más que intentara cambiar las cosas. Ok, de hecho, lo que contaste se me hizo muy similar a algo que ya se ha hecho, ¿no? También en tiempos recientes. Digamos que en Marvel Animation hay un episodio, creo que es el episodio 4 de la primera temporada. Son 3 temporadas y ahí murió. Hay un episodio que se centra en Doctor Strange, no sé si lo conozcan, a este mago ancestral épico. Me cae muy bien, lo quiero mucho. Un saludo. Es tu amigo íntimo, ha sido a todos los cumpleaños de sus hijos. Sí, claro. Y viceversa. No es cierto, yo no tengo. Bueno, en esa dimensión, en la animada, porque las dimensiones animadas se conectan con las live action, es un universo muy raro, pero me gusta. Digamos que él sale con su respectiva pareja, no recuerdo bien el nombre, pero el punto es que también sufren un accidente de auto y pues ella pierde la vida. Entonces él hace todo lo que se muestra en la película, también se los recomiendo para que entiendan un poquito más el contexto, que lo que se ve en la película es donde él adquiere sus poderes. Entonces al momento de que ya hacen como que ese timelapse y obtiene sus poderes, hace como que un rewind, o sea, vuelve todo al pasado para poder evitar ese accidente. Y le dice, ¿sabes qué? Un ejemplo, mejor no hay que ir al evento que tenemos pendiente, vámonos a dar la vuelta. No, que todo bien. Se van a dar la vuelta y viene un carro y igual la atropella. O, ¿sabes qué? Mira, mejor vamos a quedarnos aquí. Entonces pasa que entra algún asaltante y le dispara. Y siempre, cada vez que él intenta hacer eso, o sea, salvarle la vida, no se puede. No se puede. Como destino final. Básicamente, algo así por ahí va. Como destino final, que por más que intentas cuidarte, al final te cobran tu vida, pues. Ajá. Y algo a lo que esta corporación le llamó a ese suceso es un evento canónico que sí o sí tiene que pasar para que lo que vaya transcurriendo en ese universo pues siga su camino tal cual. Ok. De hecho, la teoría que dije ahorita se llama la interpretación de los muchos mundos, que básicamente tu pasado es inalterable. O sea, tú, por ejemplo, puedes decir que fuiste a trabajar y tu familia sufrió un accidente y dices, no voy a trabajar para que no ocurra. Pero tu decisión no cambia tu presente. Simplemente abre líneas temporales alternas sobre de que, bueno, no fuiste a trabajar en esta línea temporal, va a ocurrir algo distinto, pero tu línea temporal permanece igual, que es justo lo que les había contado en unos episodios anteriores sobre Dragon Ball Z.
donde por más que Trunks intenta cambiar el pasado, sí cambia el pasado, pero su presente o el futuro permanece igual. Y este se llama la interpretación de los muchos mundos, que difiere con la teoría del abuelo que habías dicho. Muy interesante. Yo tengo una teoría acerca de cómo es el destino que ya está escrito, ¿no? Esa teoría yo la hice, ¿no? Se basa más... Bueno, no sé si haya en alguna otra parte alguien que lo haya pensado, que lo haya dicho. A ver, compártela. Yo siempre lo he pensado porque yo he estado muchas veces a punto de morir. Y siempre que me pasa algo así, algo recorre mi cuerpo y es como que un sentimiento muy extraño. Y a veces siento que ya lo pasé. Está... ¿Pero sientes esta adrenalina o algo así? No es adrenalina. Es algo que recorre mi cuerpo y digo... Esto ya pasó. O sea, no lo pienso, pero como que todo mi ser lo dice. De que ya lo pasé. La última vez que me pasó fue hace 2 semanas, creo. Venía en carretera. La verdad estaba muy cansado. Y son 2 carriles, 2 de ida, pues uno para rebasar y otro de lento. Yo estaba en el lento y en una curva pestañeé y no sé qué pasó. Realmente no sé qué pasó. Yo de la nada como que capté. Y ya venía el carro en el siguiente carril. No es que no venía otro carro. Y me enderecé, pero algo me recorrió todo mi cuerpo. Y dije, tal vez ya lo pasé. Y me quedé pensando, mi cabeza dio vueltas y... No sé, yo entonces llevo años formulando esta teoría. En que realmente yo sí morí ahí. Y volví a nacer. Volví a recorrer todo lo que he recorrido hasta llegar a este punto otra vez. Por eso es que son los déjà vus. Okay. ¿Nunca te has preguntado, esto ya lo pasé? O sea, ¿nunca has sentido ese déjà vu que esto ya lo hice antes? Completamente. O conoces a tu pareja y dices, yo sé que estoy hecho para ella o ella para mí. O estás en un lugar y te sientes cómoda, se te vienen recuerdos cuando estás sentada ahí, pruebas algo que nunca habías probado y te gusta y te trae sentimientos... pues increíbles, pues... como que sientes que ya la conocías antes. Como que sientes que todo esto ya lo has pasado. Y como que ya estás escrito tú también. Como que tus gustos ya están escritos. Pues, por ejemplo, a mí no me gusta el aguacate. Perdónenme. Pero por más, yo le he hecho el esfuerzo de que me guste en guacamole, en cualquier cosa, pero no me gusta. Porque yo siento que ya estoy escrito así. ¿Qué tal si nuestra historia también está escrita para pasar... lo que estamos pasando, como que tu historia está programada y al momento de que mueres dice, pues no te tocaba aquí, regrésate otra vez. Por eso dicen que vemos la luz al final del túnel volviendo a nacer y vuelves a pasar toda tu vida hasta el punto donde moriste y pasan los déjà vus y te recorre ese sentimiento en el cuerpo que dices, esto ya lo pasé. Me dio mucho escalofrío tu teoría, Jess, porque hace unos años atrás me pasaron una serie de cosas que yo genuinamente creí que algo estaba mal conmigo. Les voy a dar 3 ejemplos que me marcaron mucho. 1, mi mamá era payasita de eventos. Entonces la fuimos a dejar a un evento y hace muchos años se utilizaba mucho usar DVDs con discos, sí, para poner música. Entonces a mi mamá se le olvidó el suyo, que es con el que programaba la música en los eventos. Íbamos mis hermanos menores, mi papá y yo me subo en el asiento del copiloto y nos regresamos por el DVD. Ya habíamos dejado a mi mamá. Llegamos, me bajo por el DVD y justo abro la puerta del copiloto para subirme y sentí algo muy raro. Y le dije a mi papá, mejor me voy a subir atrás porque no me voy a poder poner el cinturón por el DVD. Y cerré la puerta y me dijo, súbete enfrente. Me dijo, no me voy a subir atrás. Yo tenía alrededor de 13 años, algo así estaba. Algo te dijo que te sentaras atrás, ¿no? Entonces pasa y me siento atrás. Avanzamos a los 3 kilómetros, una persona alcoholizada da un choque justo en la parte del copiloto y ¡pum! Desmadra el carro. A la torre. Entonces yo ahí dije, ¿qué onda? Yo sentí bien raro porque de verdad, y se los digo así, yo recuerdo que abrí la puerta, yo venía enfrente, me bajé por el DVD, regresé, abrí la puerta y le dije a mi papá, no, ¿sabes qué? Mejor me voy a ir atrás porque no me voy a poder poner el cinturón y que no sé qué. Y me dijo mi papá, súbete, cierra la puerta, pasa esto. Luego, a los 3 años aproximadamente, 4 años, no recuerdo exacto, pasa que voy a un pueblo. Voy con una amiga y íbamos a visitar a una amiga.
Yo era la primera vez que iba a un pueblo. Íbamos en un carro escuchando a Sergio Vega. Me acuerdo muy bien, íbamos en un pick-up. Iba la amiga conductora, mi amiga en medio y yo en la esquina. Entonces yo sentí como que iba un tanto acelerada. Y yo iba muy nerviosa, de esas veces que no te relajas. Y yo le decía, porque le hablábamos de usted a mi amiga, ¿puede bajar la velocidad? No, no pasa nada, vengo bien, no vengo tan rápido. Y sí, tal vez no venía tan rápido. A lo mejor sí fue exagerado, pero yo no estaba cómoda. Yo sentía que algo malo iba a pasar. Y me dice mi amiga, la que viene en medio, relájate, así se maneja aquí. Íbamos de un pueblo a otro. Y generalmente sí no íbamos tan rápido, pero yo sentía algo. Y le volví a decir, ¿puede bajar la velocidad, por favor? Le dije como 3 veces. Las 3 veces me dijo que no. Y en una de esas, yo veo que hace el volante extremadamente hacia la izquierda. No gira bruscamente. Ajá. Y yo volteo y le digo, no estés bromeando. Y veo que se le va el volante hacia la derecha bruscamente y me dice, es que no estoy bromeando. Perdió el control del auto y otra vez a la izquierda y venía derrapando, zigzagueando, porque tenía nulo control del auto. Okay. Les cuento brevemente, me están sudando las manos. Del lado izquierdo era barranco, porque estábamos en la sierra. Del lado derecho había muchos mezquites. Entonces, el carro sí o sí quería irse al lado izquierdo. Y estábamos de que, me acuerdo que iba Sergio Vega con la canción de Cuando Sol. No me gusta Sergio Vega, pero la recuerdo esa canción y siempre me trae este recuerdo. Cuando el sol salga al revés, nos estrellamos contra los mezquites. El carro quedó deshecho. Mi amiga, la en medio, no traía cinturón. Salió volando, la agarré. A mí la ventana del copiloto me tronó en la cara, perdón. Tengo cicatrices en el brazo. Fue un choque muy escandaloso. ¡Qué fuerte! Y era una carretera muy solitaria. Pero en eso llegan unos extranjeros y nos ayudan. Yo tenía la cara toda ensangrentada porque los vidrios me tronaron en la cara. Entonces después nos quedamos platicando y me dijeron, debí haberte hecho caso. Pasa después, que estas es las de las cosas que más me marcaron. Yo dije, algo raro pasa conmigo, porque de verdad sentí algo muy raro. Pasó otra cosa que no la puedo recordar, pero esta es de las que me marcó. Mi abuela estaba por fallecer, que esta historia ya la conté en algún episodio, pero ese día me tocaba cuidarla a mí. Íbamos al Hospital General a cuidarla. Ese día me tocaba cuidarla a mí. Fui, la bañé, le corté las uñas y todo, porque dije para la visita. Pasa que cuando salgo a refrescarme un momento para comprar una bebida, cuando quiero regresar, a un paciente que estaba al lado le estaban haciendo un procedimiento médico y no me dejaron entrar. Y en eso llegó mi tía, que era mi relevo, llegó muy temprano y me dijo, no te preocupes, si quieres ya vete, yo me quedo. Me fui, 2 días después me tocaba cuidarla y yo le dije a mi mamá, le dije, no quiero cuidar a mi abuela porque siento que hoy va a pasar. Y me dijo, pero ¿cómo? No quiero ir hoy, le dije, siento que hoy va a pasar. Mi mamá pidió día en su trabajo, fue ella, mis amigas me insistieron mucho para que saliera, yo les dije que no tenía ánimos. Y me dijo mi mamá, sal, distráete, no pasa nada. Me invitaron a Cinépolis, que está a unos 500 metros del hospital. Sí. En ese entonces yo tenía un celular, un Samsung S3 Mini. No sé si recordarán, le fallaba mucho la batería. Sí. Entonces, si ese celular se apagaba, ya no prendía. Yo estaba en el cine viendo la película y estaba muy inquieta. Estaba sumamente inquieta. Entonces, mi teléfono ya estaba apagado. Por alguna razón, yo tomo el teléfono y lo enciendo y encendió. Cosa que desde ahí ya me pareció extraña porque de verdad ese teléfono no encendía. Entonces vi que tenía llamada perdida de mi papá y le mando un WhatsApp y le digo, papá, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Me dice. Lo que haya pasado, le dije, dímelo. No, dímelo ya, le dije, porque se me iba a apagar el celular. Obligué a que mi papá me dijera por WhatsApp y me dijo, tu abuela acaba de fallecer. Yo me sentí que un escalofrío me recorrió el cuerpo. Salí de la sala del cine corriendo. Cuando di unos cuantos pasos me desvanecí, caí en el piso. Mis amigas me levantaron, el guardia del Cinépolis me echó aire. Todavía les digo, me mareé. Entonces me quedé así como en shock, porque yo ya sabía qué iba a pasar. Yo ese día me desperté con esa inquietud en el pecho y que me haya
que me haya funcionado el celular fue sumamente extraño porque de verdad no me funcionaba. Y a mi mamá le pasó algo similar. Estando ella allá, le dijeron que tenía que tomar una decisión. Era desconectarla o intubarla. Y mi mamá no tenía saldo. En ese entonces era como mucho por recargas. No tenía saldo y hizo una llamada y le salió la llamada. Ella se acuerda muchísimo de eso. Todo se conectó de una manera muy extraña. Pero cuando me pasa este suceso, yo dije, algo pasa conmigo. Y yo siempre he tenido parálisis de sueño. Parálisis de sueño y me pasan muchas cosas cuando duermo. Pero a partir de este suceso, mis parálisis de sueño se volvieron casi diarias. Y nunca he entendido por qué. Pues, Es fatal. ¿qué pasa cuando un niño toca el fuego? Pues se quema, ¿no? Se derrite. Se derrite. Oye, ¡No, Sevilla! ¿quieras? Se derrite. Pues sí, o sea, se lastima. Al final de cuentas se lastima. ¿Qué pasa cuando vuelve a ver al fuego? Pues ya toma más cuidado, ¿no? Ujú. ¿Qué tal si al momento de que nosotros morimos se queda esa memoria de que algo pasó en ese momento y nuestro cuerpo, nuestra conciencia, nuestra alma, como quieras verlo, tiene la memoria de que algo pasó aquí Como un anteriormente? warning, ¿no? Ajá, y dice, oye, te lo manda, pues tu cuerpo te lo manda o el destino, como quieras verlo, pero anteriormente pasó algo ahí y te dice, ya pasó esto, haz esta cosa diferente para que tú llegues a donde debes llegar, a tu destino final, a lo que estás destinado a hacer al final de tu vida. Muchos dicen que esto es infierno, otros el purgatorio, que tú realmente no te vas hasta que pagas todo. Porque también dicen que la gente mala vive mucho pagando todo lo que hizo. Yo creo que tal vez es misericordia. Es la vida, te da infinitas oportunidades para que hagas lo que tengas que hacer, para que estés feliz, pero solo una versión tuya para vivirlas. Se me hace muy interesante esta teoría, dices que tú la hiciste. Durante muchos años la he pensado. No sé si alguien en algún momento la haya sacado de internet o haya pensado lo mismo que yo, pero al menos es lo que yo siempre me pregunto todos los días. Es que a mí lo que me llamó la atención es como que darle esta connotación de ser un purgatorio. El hecho de, no sé, me iba a desvivir un auto atropellándome o una persona iba a llegar y me iba a asaltar y por no querer darle mis cosas, forcejeo y demás, pues termina, no sé, clavándome objetos punzocortantes o una bala, ¿no? Sí, sí, sí. El punto es quitarme la vida y que haya este reinicio para llegar como que a ese momento otra vez y yo de cierta manera presentir y hacer como que, bueno, evito pasar por esto y seguir mi recorrido, mi vida, hasta que pase otra cosa que me vaya a quitar la vida para volver a reiniciar, llegar a ese punto y así no sucesivamente hasta que llegue como que mi final. Ahora sí, aquí es donde vas a terminar. Pero, como tú dices, puede que sea el infierno o un purgatorio. ¿Qué pasa con esas personas que llevan una vida, no sé, como que llevan ya esta vida como de excesos y haciendo cosas muy Fuera fuertes? de la ley. Sí, fuera de la ley, donde ya viven pues como ya de esa manera. Por decirlo, yo llevo mi vida normal y siempre va a pasar como que ese suceso que me va a quitar la vida, pero hasta cierto punto mi vida es normal. Ahora con estas personas que siempre están delinquiendo, que su vida ya es, pues por decirlo, deplorable o ya está más arraigada a que sí o sí vas a terminar en el infierno, pues ya viéndolo bíblicamente o religiosamente hablando. Sí. ¿Por qué esas personas tendrían que compartir como que el mismo camino que nosotros en ese sentido de tener que reiniciar sus vidas de cierta manera como que viviendo un infierno, si el infierno lo están viviendo más ellos que nosotros? No sé si me doy a entender. Sí. Pero ¿qué tal si esa decisión no depende de ellos? Es el destino. Hay una teoría que ha estado circulando últimamente que dice que nosotros nunca vamos a morir, que simplemente nuestro cuerpo pierde su funcionamiento, pero nuestra mente, depende de tu cosmovisión, nuestra mente, tu espíritu o conciencia se traslada a otro cuerpo y básicamente nos vamos como reiniciando, pero jamás morimos. Esa es una teoría. Y justo porque ya estoy en este tema de recomendar películas, hay una película que se llama Eternity donde sale Elizabeth Olsen, donde muere
y básicamente llegan como a este paso de la eternidad. Es como una transición, están como en medio del camino y hay como múltiples opciones de eternidad. De una eternidad de médicos, una eternidad de París, una eternidad del bosque, y como que hay vendedores que te ofrecen la eternidad y te tratan de convencer para que elijas una. Y uno de ellos se cuestiona y dice, oye, pero... y le dice, pues la religión que tú creas no importa, puedes ser la religión que tú quieras. Pero ¿qué hay con las personas malas? Aquí no hay personas malas ni buenas, o sea, todos llegan aquí y todos tienen su eternidad. No hay paraíso ni nada, todos tienen su eternidad, haya sido como haya sido. Vaya. Y justo me resuena esto que dicen, porque nosotros como personas, como seres humanos, siempre tratamos de darle interpretación a todo. Pero ¿qué tal si eso es verdad? Que en general, hagas lo que hagas, tu destino es la eternidad y tú tienes esta opción de poderla elegir. Pero la película dice que cuando elijas tu eternidad, ya no puedes salir de ella. Porque si te aburre tu eternidad o si te sofoca o simplemente es muy repetitiva y tratas de huir, te mandan al vacío y en el vacío no hay nada. O sea, tienes esa opción, eliges tu eternidad, pero si te hartas de tu eternidad e intentas escapar, no hay opción, vas al vacío y el vacío es nada. Y justo habla de esto, de que uno siempre trata de decir, es que yo fui bueno o ellos son malos. Pero justo en este trance, en este cruce, no hay personas ni buenas ni malas. Todos tienen derecho a su eternidad. Está interesante. A mí me llamó mucho la atención esto de cómo te tratan de vender la eternidad. Y al final que no hay una diferencia. Todos obtienen su eternidad. Todos llegan al mismo punto. Ajá. Haya sido como haya sido en vida. Bueno, tiene más sentido la manera como lo explicas. Sí. Se llama Eternity y esta está en Apple TV. Por si la quieren ver. Pues sí, esa película yo también la vi. Sí, es muy recomendada. Yo la recomiendo mucho también porque sí te da otra perspectiva de lo que piensas que es el final de tu vida. O sea, ya hay muchas teorías, mucho lo que pasa de que pues me voy al cielo, me voy al infierno, pasa esto, pasa eso otro, pero nunca pensamos en que podíamos elegir nuestra propia eternidad. Oh. Sí, esta cuestión de el libre albedrío, de poder elegir, está interesante, ¿no? Sí. Hablando de las películas, recordé otra de Doctor Strange, que es la de Multiverso de la Locura. Ahí te abordan también las líneas temporales, que en tus sueños realmente eres tú en otra línea temporal y como que lo estás viviendo. ¿Qué tal si cada que dormimos somos transportados a otra línea temporal? Anteriormente comentaste que en unas líneas temporales se maneja diferente el tiempo. Hoy, o sea, esta semana por ejemplo la sentí muy, muy larga, pero la pasada se me fue muy rápido. Hay días en los que son muy largos también, que los minutos parecen horas. Hay días que son muy cortos. Y si cuando dormimos nos transportamos a otra línea temporal y en ese tiempo hay una teoría que está circulando mucho en TikTok acerca de que mucha gente fue transportada a una línea temporal que está a un lado, que es casi exactamente igual a esta, pero hay cositas que son diferentes. Como si los sueños fueran puentes o agujeros de gusano. Algo así parecidamente, agujeros de gusano, pero en la conciencia. Como que tu cuerpo es un cascarón y tu conciencia es lo que está adentro, y eso fue lo que te transportaron hacia la otra línea temporal. Hay teorías en TikTok. ¿Cómo recuerdas tu Pikachu? Con la cola como zigzagueada y la punta con una franja negra. ¿Y los Looney Tunes cómo lo recuerdan? O sea, Looney Tunes con 2 O's o Tunes. ¿Con 2 O quedó? Con así tones. Tunes. Con Hay otra pregunta que te hacen, que ¿de qué lado tienes el corazón? ¿En medio o a la izquierda? A la izquierda. ¿A la izquierda? A la izquierda. Entonces nosotros somos de la anterior línea temporal. Mi novia habla mucho, yo siempre le digo, a mí siempre me sale una imagen o videos de un ave que se llama pico zapato. Y ella me dice, yo jamás en mi vida había escuchado de esa ave. Dicen que es el ave más grande voladora que hay aquí en el planeta, está en peligro de extinción. Pero a ella se le hace curioso que jamás en su vida se le había enseñado. Ni en la escuela, ni en TikTok, ni en internet. En toda su vida nunca lo había visto hasta que me conoció a mí. Me conoció a mí y se dio cuenta de eso. También, por ejemplo, las pupilas de los caballos, ¿cómo lo recuerdan ustedes? Pues es el ojo todo negro u oscuro, perdón. Nunca he observado los ojos de Son los como caballos. las cabras.
¿En serio? Sí. Pero es que tú recuerdas videos, ves videos de caballos, o sea, recuerdas en tu mente y son circulares. Yo recordaba también que eran circulares. Y resulta que no son cuadrados. Imposible. Ajá. Ha circulado hace mucho. Hubo un celular. Se llamaba Palm Treo. Era obsoleto, pero su dueño lo encontró tirado y decidió grabar. Resulta que en ese celular grababa una marca. Por ejemplo, los Looney Tunes. En esta realidad salía Tunes o sea, Tons. Pero en el celular salía Tunes. Diferente. La vaca del queso, la que es roja, la vaca que ríe, creo que se llama. Ujú. En esta realidad salía normal, sonriendo, pero en el celular salía que tenía como que un piercing en la ¿cómo se llama? La nariz. Ajá, sí, Y al sí. momento de que para hacer que no es falso, pasa el dedo. Y miren, dice, es que este celular es de otra línea temporal y está grabando lo que es de esta línea temporal del celular. Que es como si yo agarrara ese celular, lo pusiera, no sé, digamos que enfrente de mi casa mi vecino tiene un carro blanco Ujú. y yo pusiera la cámara del celular en esa dirección y el carro saliera negro. Ándale. El celular graba, te muestra lo que es en su línea temporal el celular, pero tú estás en otra. Ok. Hay gente también que piensa que recuerda que en la película Legalmente Rubia el carro era rosa. Y tú ves la película ahorita y es negro. Puede pasar. Justamente en la película de Bienvenidos al Ayer se muestra algo muy interesante sobre la premisa es que encuentran una máquina del tiempo, los planos de una máquina del tiempo que el papá de uno de los protagonistas que falleció los hizo. Ellos arman la máquina, pero todo empieza porque ellos, buscando en el ático de su papá, entre las cosas de su papá, encuentran una videocámara. Y en la videocámara están presenciando el cumpleaños del protagonista cuando estaba niño. Y justo en un fragmento del video se ve como él cruza por un espejo, pero se ve tal cual es en ese momento. Y él lo pausa, se mira y dice, soy yo, justo. Y a partir de ahí le surge la curiosidad, arma la máquina del tiempo. Tienen una promesa de que no pueden viajar en el tiempo porque es un grupo de amigos, que no pueden viajar en el tiempo separados. Y ellos van viajando juntos y hacen cosas pues muy divertidas y todo, y no alteran absolutamente nada porque van cuidando ciertos detalles. Pero pasa un suceso que no se los voy a contar, que hace que el protagonista quiera arreglar las cosas y viaja solo. Y al momento de que viaja solo, digamos que ya hay dos personas viajando en el tiempo, porque él viajó 3 meses atrás con sus amigos y sucedió algo ahí. Entonces ya existía él en su lugar original cuando regresó a los 3 meses al pasado y nuevamente vuelve a viajar. Entonces ya hay tres personas y eso altera completamente los hechos y empiezan a suceder como alteraciones, accidentes, cae un avión y todo esto, y él intenta arreglarlo y empieza a alterar tanto esa dimensión o esa realidad que se hace un desastre. Inclusive su novia se encuentra con su novia y desaparecen las dos, la del futuro, que era un tiempito adelante, y la del presente. Desaparecen las dos, él entra en caos y dice, lo intento arreglar pero no puedo, esto me sobrepasa. ¿Y qué dice? Voy a regresar al pasado donde todo esto empezó y voy a hacer que nunca se construya la máquina del tiempo. Él viaja y se deshace en el pasado frente a su papá cuando él era niño, pero ya se deshace de adulto. Pero se abrió una nueva línea temporal porque están en múltiples líneas temporales, y él, al momento de que sucede la realidad de la película, ya no encuentra una videocámara en el ático, encuentra 2. La primera, que le hizo crear la máquina del tiempo, y la segunda, porque la película en todo momento la graban. Tú la ves desde una videocámara. En toda la película nunca la ves con una cámara profesional. Siempre la ves como que todo se graba desde la videocámara, que era la perspectiva de ellos en el experimento, en el proyecto. Entonces él se encuentra con 2 cámaras. Te digo, la primera con la que inició el proyecto Almanaque, y la segunda todo lo que vivió en el proyecto Almanaque, y vuelve a recrear la máquina del tiempo con el conocimiento de qué fue lo que pasó, y se vuelve un bucle. Porque ¿quién envió la cámara inicialmente? ¿Cómo se crea todo esto? Si él deshace
el proyecto, hablamos de que habría 3 cámaras después. O sea que es imposible que él deshaga la máquina del tiempo, porque al final siempre la va a intentar hacer. Sí. A la torre, oye, me voló la cabeza. Y más que nada porque mientras lo contabas, recordé que sí, ya he visto esa película. Es muy buena, ¿verdad? Sí. Yo con lo que dijiste al principio, sí. No recuerdo cuándo exactamente, pero la primera vez que nos contaste, me vino así tal cual el recuerdo de cuando él se ve al espejo porque está en su propio cumpleaños de cuando era niño. Sí. Y ahorita ya que lo contaste todo dije, sí era ese. Es muy interesante cómo lo abordan y a mí personalmente no sé, me causa ansiedad el hecho de que cuando viajan, bueno, que se hacen viajes intermitentemente en el tiempo, no haya una resolución como tal y lo dejen como al aire o un final abierto en ese sentido de, al principio solo había una cámara, ahora hay 2 cámaras, sigue hasta que haya 3 cámaras, es como de que entonces ¿cuándo va a tener fin? Si a mí me llega a pasar eso, yo creo que en el proceso sí me termino, para no decir la palabra y que no desmoneticen. Sí. Se terminan yendo con el mencho. Ajá, me estresaría tanto que dijera, ¿sabes qué? Ya, la voy a dejar de regar, de estropear todo esto. Y ya, que transcurra el tiempo como tenga que ser. Yo creo que tú hubiese salido bien si él no habría viajado solo. Porque que ya haya 3 tú en un tiempo y espacio, tal vez eso complicó toda la ecuación. Totalmente. ¿Y cómo creen que funciona realmente las máquinas del tiempo? ¿Será dilatación del tiempo o agujeros de gusano? Mira, honestamente no sé en el transcurso del tiempo, cómo hemos mencionado esa palabra en este episodio. Tiempo y espacio. Se han hablado de muchas opciones como para viajar en el tiempo, pero en este caso yo tengo una que habla más o está más dirigida hacia los agujeros de gusano. No es una teoría, es más bien una historia que pasó en Estados Unidos, pero que a día de hoy aún no saben tal cual si es una leyenda por algo que pasó hace mucho tiempo y se fue tergiversando todo, o es algo que realmente sí pasó. Básicamente es de una pequeña familia que vivía en Alabama. Estamos hablando pues de Estados Unidos ahí por el año de 1905. O sea, todavía 50 años antes de la historia que ya había contado. Se trata de una niña pequeña de 5 años que en ese entonces con su familia, como de costumbre, se dice que los padres le pidieron a Emily, así se llamaba, le pidieron de favor que fuera a un bosque que se encontraba ahí cerca de su casa, a que recogiera algunas bayas, algunos frutos para preparar un postre que pues ellos solían comer de vez en cuando. La niña, obediente, pues va a este bosque, no sin antes tomar su canasta y pues felizmente se adentra, ¿no? Pasó bastante tiempo, algo que para los padres fue muy extraño, muy confuso, porque les comentaba, era algo muy común que ellos solían hacer. Entonces ya preocupados, llaman así amigos, conocidos, incluso van hacia la policía para alarmar, ¿no? lo que estaba sucediendo. Y después de comenzar la búsqueda, estamos hablando de que pasaron no horas, no días, semanas y no la encontraban. Cada rincón de ese bosque era básicamente pues conocido. Es un bosque que se encontraba, era aledaño, por así decirlo. Muchas personas iban y se paseaban por ahí también. Entonces Lleve conocimiento de cómo era realmente. sí, como exactamente. que las rutas, los caminos. Entonces de verdad se les hacía muy extraño. Bueno, pasó mucho tiempo y no encontraban nada. De hecho, llegó incluso a un punto en el que los padres dijeron, ¿sabes qué? La verdad, por el trauma, decidieron ya no volver a tener hijos y decidieron pues preservar en su mente, en su corazón o como lo quieran ver, los recuerdos de la pequeña Emily y continuar con su vida. No obstante, pasa que 50 años después se encontraba la mamá fuera de casa, algo que solía hacer, salir y pues presenciar, admirar el panorama. Ve a lo lejos como una niña pequeña se acerca pues fervientemente hacia la casa, se dirige hacia ella con una canasta,
tenía exactamente la misma ropa que vestía Emily en ese entonces y con los frutos manches. que ella le había pedido. Al momento de llegar, Ok. Emily le entrega la canasta con, pues sí, con las bayas y esos frutos. Pero como que al mirarse ya todos mutuamente, se desconciertan y entran como que en ese estado de confusión al decir por parte de Emily: ay, mis papás parecen abuelitos. Estamos hablando de una niña de 5 años. Sí. ¿Por qué mis papás se ven abuelitos? Hasta cierto punto se asusta. Y los padres, más que asustarse, se desconciertan en ese sentido de: a ver, ¿por qué esta niña se parece tanto a nuestra hija que se perdió hace 50 años y está vestida igual, trae exactamente lo que le pedimos y viene de una dirección a la que nosotros la habíamos enviado? Inmediatamente lo que hacen esas personas, bueno, primero sí fue como que pensar y tratar de racionalizar todo y decir: a ver, oye, como que entablar una conversación y ver pues de quién puede ser hija o algo por el estilo para descartar esta parte de que sea pues hija de ellos. Pero empezó a responder preguntas tan precisamente de cosas que solo Emily sabía, que cada vez les quedaba más claro que no se podía tratar de nadie más que su hija. Y era muy lógico, pues. Pues no tan lógico como el cambio de encuadre que acabamos de hacer con ustedes. Para los que nos están viendo en YouTube. Pero bueno. Continuando un poco con la historia, de hecho se hicieron varias teorías, también relacionadas, algunas con abducciones alienígenas, otras más enfocadas a lo paranormal, como que siempre fue el espíritu de la niña. Pero la que más pegó es una que habla sobre agujeros de gusano. Relata más que nada que esta niña, al momento de ir al bosque, pasó por una zona que básicamente se encontraba como que un espacio temporal en la que para ella en ese instante solo estaba transcurriendo un tiempo de alrededor de 5 minutos y para los papás pues el tiempo transcurrió normal. Y quizá ahí conecta un poco con lo que tú comentabas hace unas teorías atrás sobre, en este caso Einstein, por así decirlo, la teoría de cuerdas, que está la línea temporal recta, pero de pronto se hace como que un pliegue, que ahí es donde ya se hace como que este vértice, ¿no? Este puente temporal, que Sí. comúnmente le llamamos gusano, perdón, Agujero de gusano. agujero de gusano, justo. Está muy interesante este caso, Sevilla, porque normalmente escuchamos de historias de viajeros en el tiempo, pero son demasiado irreales o buscan mucha atención. Más que nada, creo que procesar un shock sobre que tu tiempo se redujo a 5 minutos cuando tu realidad pasaron 50 años. Siento que es muy difícil de procesar, más que estar tratando de evidenciar o comprobar que eres un viajero del tiempo. Si pensamos lógicamente, para nuestro cerebro es demasiado difícil de procesar y hay muchos pseudo viajeros del tiempo que lo procesan de una manera que no lo creo genuino. ¿Ustedes sí creen en los viajeros del tiempo? Sí. Yo pues 50-50, o sea, no creo, pero no dejo de creer. Es que ha habido un auge, ¿no? Ha habido un auge donde hay muchísimos viajeros del tiempo, que en pandemia se dio mucho este auge de que mostraban evidencia o pruebas, pero siendo realistas. Tú, Sevilla, tú, Ges, si tuviésemos este ejemplo de la niña, que vamos al Oxxo, vamos a la tienda, pasaron 5 minutos, pero en nuestra realidad, en nuestro plano, pasaron 50 años. ¿Cómo lo tomarían? Dirían, empezarían a subir un video a TikTok: hey, soy un viajero en el tiempo, miren. O creo que nuestro cerebro entraría en un shock. No sé ustedes. Es que ya está la teoría de los gemelos, que el gemelo lo van a... Un gemelo se queda en la Tierra y el otro se va al espacio. Y al momento de que el otro regresa, el de la Tierra está más viejo que el del espacio. Entonces algo así es más lógico pensar que ocurre fuera del planeta que ocurre aquí adentro. Pero, ¿a qué te refieres afuera del planeta? Porque si hablamos de dimensiones, pues básicamente tú sigues en el mismo planeta, simplemente que con una vida alterna, o en un universo alterno, pero estás dentro del... Para ti, esa realidad es tu plano, ¿sabes? Y para la otra persona sigue siendo el mismo plano, pero una realidad distinta, que al final son sus propias realidades, pero distintas. Y aquí entra la paradoja de la información,
que básicamente es como conocida como la paradoja del bootstrap o de la predestinación, que justo es, así el ejemplo, un matemático viaja al pasado y entrega a su yo más joven un teorema muy brillante. Entonces este joven crece, envejece y viaja al pasado para entregar el mismo teorema a su yo de niño. De aquí surge, ¿de dónde salió la información original? O sea, ¿surgió de la nada o surgió con un origen causal verdadero? No lo sé, la verdad eso es algo que siempre también me deja como que con esa intriga, esa incógnita. Porque tú lo has dicho, se convierte en un bucle que pues siempre está sucediendo exactamente lo mismo. Pero pues ¿quién fue el originario de todo eso? A veces quiero pensar en la respuesta más simple, que es en el principio de todos los principios, o en ese principio de ese infinito, si hubo este primer... ¿cómo llamarlo? El sujeto cero, por así decirlo. Exacto, el sujeto cero, que es pues el prime, el principal. Vive toda su vida, crea como que quizá él fue el creador de esta máquina del tiempo y dice en plan, oh, ¿sabes qué? Pues siento que en esta vida fui exitoso, me gustaría viajar al pasado para que suceda lo mismo, pero es que tampoco le encuentro la lógica porque querría él viajar al pasado, o a lo mejor quizás sí, en el sentido de, pues me fue tan bien y soy tan inteligente, tan listo que quiero probar mi propia máquina del tiempo conmigo mismo, ser mi propio rat de laboratorio. Ajá. Y ver si puedo cambiar mi pasado o no sé, hacer algo así por el estilo. Pero se vuelve bucle, cíclico. Y de aquí me entra la teoría que, hablando nuevamente de películas, hay una película que trata una trama un tanto similar, que se llama Durante la tormenta. Uh-huh. Es una tormenta que surge en 1989 y vuelve a surgir 20 años después. La trama consiste en que un niño, durante la tormenta, escucha a su vecino que como que forcejea con su esposa. Entonces este niño sale a ver qué había pasado, ingresa a la casa y ve a su vecina tirada en el piso con sangre, y baja a su vecino con un cuchillo y sangre. Entonces el niño, acelerado, sale corriendo, el vecino va atrás de él con el cuchillo y justo cuando sale de la casa lo atropellan. El niño fallece. Y él nunca pudo confesar qué había pasado. Creo que 20 años después se mudan una familia a esa casa y justo uno de los vecinos es amigo de la familia y cuenta de que aquí vivía un niño y sucedió esto. Básicamente, este niño, justo antes de morir, le gustaba mucho grabar videos tocando música. Y justo cuando está grabando, sucede lo que ocurrió. Bueno, sucede esto del accidente. Encuentra la nueva inquilina de la casa la televisión que usaba este niño con la videocasetera. La prende y es una noche de tormenta. Justo una tormenta similar a la que había pasado en 1989. Hay una física que lo explica. Cuando dos tiempos coinciden en ciertas condiciones, puede que se abra un portal. Es decir, en 1989 ocurrió una tormenta con iguales condiciones que en ese día, de 20 años después. Se repitió este escenario y por ende se abre un portal mediante la televisión, que es un portal análogo. La chica, la nueva inquilina, prende la televisión y el otro chico está grabando, el niño está grabándose a la par y se ve e interactúan. Entonces ella justo se acaba de enterar de la historia de él y le dice, no salgas, porque escucha los gritos de él, no salgas por favor, pero tú quién eres, es que va a pasar esto, le dice. Entonces el niño no sale, pero minutos después sale corriendo porque le dice, si sales vas a morir. Sale, se para en la banqueta y pasa el carro que lo atropella, pero no lo atropelló. Okay. Cuando ella despierta, porque entró como en trance y su vida era completamente distinta. Ella tenía un hijo y un esposo. Y como ella cambió las cosas en 1989, su realidad cambió. Ella ya no estaba casada con esa persona, ya no tenía una hija y su trabajo era diferente, todo era diferente. Todos la tratan de loca, ella ubica a su esposo no la conoce, su hija resulta que era una paciente que ella tuvo y murió, y entra como en una encrucijada muy compleja, donde ¿qué fue lo que hice? Porque cambió toda mi realidad. Y esta física que les digo que habla sobre los escenarios, escribió un libro
pero al niño lo tacharon de esquizofrénico, porque el niño narró que una mujer del futuro se le apareció en la televisión. Y básicamente, como está la misma lluvia, antes de que termine la lluvia, ella tiene 72 horas, que es lo que dura la tormenta, para volver a comunicarse mediante la televisión y tratar de arreglar las cosas. Es decir, hubo un suceso que cambió su realidad. Solo un escenario donde este chico, bueno, no lo voy a hacer muy larga, pero básicamente la premisa es, si 2 unidades de tiempo, por ejemplo 20 años después, hay condiciones iguales, una tormenta abre un portal, pudiese ser lo que le pasó a la niña. Quizá. O lo del avión, que 50 años después hubo condiciones similares en esta dimensión, similares a otra dimensión, y justo se abre este puente. Justo es lo que te iba a comentar. Porque pues lo de la niña fue en 1905 y lo del avión en 1955. Ambas historias no te explican tal cual cuáles eran las condiciones que estaban viviendo en esos precisos momentos. Pero si lo ponemos así, si lo vemos desde esa perspectiva, quizá investigando un poco más coincida algo y dio pie a que se abriera un portal para que ambos al mismo tiempo pasaran por eso. No lo sé, está bien curioso porque esta chica no recuerda toda su vida antes de esa interrupción, pero ella tuvo una vida después de la interrupción y la olvidó. Entonces, básicamente se encuentra con su esposo original y resulta que su esposo original es el niño. Y le dice, oye, no quieres saber qué onda con tu vida aquí porque esa realidad ya nunca existió. A lo mejor hay personas aquí que te quieren. Y ella dice, no, es que yo quiero mi realidad pasada. Y hay una cosa ahí muy curiosa, pero al final ella regresa a su realidad pasada, pero se encuentra con el niño ya grande y al final coincide nuevamente. Sí. No quiero extender mucho para no spoilear, pero ella forma 2 realidades. La que recuerda la que vivió y después del trance borró todos los recuerdos de su nueva realidad, la que sí existió. Al final, mi conclusión o mi pregunta final es, ¿ustedes creen que un viaje en el tiempo abre nuevas líneas temporales o altera tu línea temporal original? Sí, yo creo que como puede ser una, puede ser otra. Pero me voy más a la de las líneas temporales porque de alguna manera todas las teorías que existen sobre viajar al pasado, aunque no sean similares, de cierta manera, ese sentido que ya tienen, me dejan a mí como que también claro que por más que tú cambies algo en ese pasado, en tu presente no va a afectar. Así, hasta como la teoría que mencionabas de Trunks y demás. O sea, esta es tu línea temporal y ni modo, ahí te vas a quedar. Pero si se hace una ramificación donde esa acción que tú tomaste en ese momento en el tiempo ya crea una realidad completamente alterna. Yo me voy más por ahí. O sea, ¿tú crees que si tú viajaras al pasado y trataras de modificar algo y regresaras a tu presente, nada cambiaría en ti? Exactamente. Sí. Ahorita, yo no sé, en el celular hubiera una aplicación o algo de que al viaje en el tiempo, APK, le pico, no sé, para este momento del podcast son las 9 de la noche. Si viajara a las 2 de la tarde y recordara, tengo que llevarme esas memorias para el podcast. Las que olvidaste. Las que olvidé. Quizá estaríamos completamente igual, pero se abrió una ramificación donde estamos grabando con las memorias originales. Ok. ¿Tú qué opinas, Jesús? Yo creo que se abren, pues sin ramificaciones, pero tendría que formular bien mi respuesta porque siento que si tú haces, por ejemplo, evitas que nazcas en tu línea temporal, pues sí naciste, ¿no? Pero se abrió otra donde realmente no. Como explicaste en el video pasado, lo de los Guerreros Z de Trunks, que él regresó justamente a su línea temporal y todo siguió igual, pero se abrió otra donde sí pudo evitarlo. Siento que aparte de viajar en el tiempo, tendrías que viajar entre líneas temporales para ir a la línea temporal que realmente sí cambiaste. Entonces es complicado. Pero si tú viajas a una línea temporal que sí cambiaste, ¿abrirías otra línea temporal?
Es que creo que cada decisión que tomas abre líneas temporales. O sea, es Sí. infinito. Pues. Es un bucle, Es un bucle completamente. totalmente. Pues bueno, chicos, yo creo que ya nos extendimos muchísimo. Me gustó mucho el tema. Fue muy, muy bien. Muy buena participación de nuestro productor. Creo que este trío puede funcionar muy bien. Ustedes déjenlo en los comentarios. Por mi parte ha sido todo. Realmente también estuvo muy bien compartir mis pensamientos con gente. Aterrizar las ideas. Con personas que pueden pensar igual que yo o que tal vez nunca lo hayan externado así. Pueden compartirnos sus experiencias, a ver qué tal y los vemos ahí en los comentarios. Sí, por favor, no lo dejen pasar, comenten, nos gustaría leer todo eso. Temas bastante interesantes que me han llamado la atención desde que tengo memoria. Esperemos que se pueda extender a episodios futuros más adelante. Y básicamente, de mi parte ha sido todo. Esperemos vernos en una línea temporal ¿Tu nombre y tus redes sociales? donde todo salga bien. Mi nombre es Alejandro Sevilla, me pueden encontrar como sevilla.2k en Instagram y ya, es todo. Muchas gracias por vernos, gracias a ustedes por acompañarme o por dejarme acompañarlos y nos vemos en el siguiente. Chao.